Desde las Historias presenta... Desde que Mai me dijo en su momento lo de hacer la entrevista hace mogollón, me hacía tanta ilusión que llevo desde entonces como pensando, ay, ¿de qué podría hablar? ¿Qué podría aportar yo aquí? Y por esto quería entrevistarla. Además, Andrea es una entrevista muy cómoda porque se entrevista sola. Si te das cuenta, ya nos ha hecho un resumen de qué nos va a hablar. Yo no he tenido que hacer nada, con lo No cual... te hemos presentado siquiera. Es que es verdad, me he dado cuenta y decir como, debería parar al porque contrario, ya estoy es genial. O sea, esto es genial. Yo esta noche no he dormido, estoy de resaca sin estar de resaca y tú me has solucionado el percal. O sea, no lo digo en plan sarcástico, esto es maravilloso. Bien. Hola y bienvenidos a Desde las Historias, nuestro podcast de narrativa. Hoy es un sábado muy, pero que muy especial, ya que hoy toca sábado de entrevista y hoy tenemos a una invitada especial que viene a hablarnos de una de esas destrezas que no dominamos mucho en este podcast. Habiendo estudiado filología hispánica, dirección y dramaturgia y cosas, participado en La Nave, proyecto del Teatro Calderón de Valladolid, y tras haber accedido a que la secuestremos por una tarde, hoy tenemos ante el micro a ni más ni menos que a una aspirante a productora teatral. Os presentamos a Andrea G. Toquero. Andrea, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Pues estoy un poquito nerviosa, la verdad, no lo voy a negar. Vaya por Dios. ¿A ella no le has dado cerveza como a Jano? No, porque es que a diferencia de Jano, ella no es gentuza. ¡Pobrecito! Es No, mi yo mejor tengo- amigo y estoy en mi derecho y no es como si yo no me hubiera estado bebiendo una cerveza con él. Yo tengo un té calentito porque llueve y hace mucho frío. Sí, estamos grabando este programa en el día en el que se derrumbaron las casetas de la Feria del Libro. Sí. Aquí en Barcelona está la cosa chunguísima y de hecho se ha ido el internet 3 veces esta tarde por la tormenta y por poco no nos sale la entrevista. Pero bueno. Sí, hemos estado a punto de tener que cancelarlo porque se oía la lluvia y era una exageración. Pero bueno. Al menos mi paraguas no ha muerto en vano de camino. No. Y te devolveré en coche a la puerta de tu casa. Menos mal. Que además, como vives en donde vives, pues puedo entrar sin meterme en el centro. Importante. Estoy hasta el de llevar a al centro. Pobrecito. Pues... preséntate. A ver, ¿cómo me presento? Si es que ya me has presentado tú, ya has dicho un montón de así de cosas. Sí, pero las cosas son algo genérico. Ahora queremos detalles. A ver, ¿cómo empiezas en el mundo del teatro? Eso para empezar. Vale, pues yo es que me gustaba el teatro desde súper pequeña, o sea, con 3 añines yo ya estaba en plan de mamá quiero hacer teatro, y como yo era muy dramática en casa, mis padres decidieron no dejarme hacer teatro hasta que me asentara un poquito por lo que pudiera pasar. Y allá por los 8 o 9 años me emperré tanto que conseguí que hicieran un grupo de teatro en el colegio. Oh. Conseguiste que hicieran un grupo de teatro en el colegio porque tú querías hacer teatro. Sí, es que en la agenda del colegio, Wow. porque iba a un colegio de monjas y estos que te daban su agendita así súper mona, principio de curso, corporativa, y venían las actividades extraescolares que había. Yo ahí vi que ponía teatro y dije, ¡ay, qué bien! Pues este año me apunto a teatro. Y cuando nos dieron la hoja de las actividades extraescolares, ahí no había teatro por ningún sitio. Y yo dije, ¿toqué? Mamá, aquí ponía teatro y yo quiero teatro. Y mi madre dijo, bueno, pues igual ya ha llegado el momento. Y fue a Lampa, se movió y tal, y al final consiguió que hicieran un grupo de teatro, un grupito que tampoco nos apuntamos mucha gente, vamos, éramos 4 gatos, pero ahí empecé ya por fin a poder hacer teatro, porque es que eso no es ser actriz ni nada por el estilo, es hacer teatro, que era lo que yo quería. Bueno, entonces la primera compañía teatral de Andrea la montó con 9 años. Yo esto lo voy a contar así. Yo lo voy a Dicho contar. así, en realidad... Sí, pero ¿es mentira? No es mentira. Pues nunca lo había visto de esta manera, Pues ya pero está, o sea, tú ya fíjate. tienes currículo. Y nada, pues ya un par de años después, cuando pasé a secundaria, ya dejé el grupo del colegio, porque además las niñas de ese grupo me hacían mucho bullying. Entonces fue un cambio a mejor. Y entonces me apunté a teatro en un grupo de teatro de un centro cívico, donde conocí a la que fue mi maestra, que me enseñó muchísimo, la primera persona que confió en mí, como que yo podía aportar algo en este ámbito, que era pues mi profesora, que fue Katy, a la que echo muchísimo de menos, porque, bueno, Katy murió hace unos años y es una de estas personas a las que yo cada día que pienso en ella recuerdo con cariño y con el agradecimiento de
de haberme puesto en camino hacia llegar a este punto en el que estoy ahora. Pues estábamos haciendo un taller de teatro en el que montábamos una obra final de curso y ya está, pero ella tenía como varios grupos y pues de esto que una chica pues no podía ir a una de las funciones y me dijo, oye, ¿puedes sustituirla tú? Así, de la noche a la mañana, porque fue como que la dejó un poco tirada y tal. Y yo dije, pues sí. Y ahí que me aprendí yo en un fin de semana, pues que encima la obra que estaban haciendo era La casa de Bernarda Alba, y esta chica hacía de Adela. ¡Ostras! Y te lo sacaste en un fin ¿Sabes? A ver, quiero decir que era una adaptación, ¿eh? Ya, no vale. era la obra tal, pero igualmente... me lo aprendí, me lo memoricé, pero sí que es verdad que en memoria tengo bastante. Me lo memoricé en un finde y en un par de días de ir a casa de la profesora a prepararlo ahí entre las dos y luego ya meterme directa. Es que a lo mejor con las chicas ensayé un par de veces. O sea, como para sacarlo adelante, pues eso, a ver, que es un taller de teatro, que tal. Pero bueno, ahí yo ya demostré como que se podía confiar en mí y ya pues a partir de ahí pues me fue dejando hacer como... ella tenía luego, aparte de los talleres pequeñitos, ella tenía un grupo con la gente con la que se trabajaba bien de los diferentes talleres, pues ella quería montar esta obra y decía, vale, pues vamos a montar esta obra y voy a seleccionar a esta de los diferentes talleres que tengo para hacer la obra en sí. Y entonces pues se decidió hacer La casa de Bernarda Alba ya bien y me cogió para hacer de Angustias. Entonces pasé de la pequeña a la mayor con 16 años, tenía yo 16 años ahí, que además me acuerdo de verme caracterizada con las arrugas pintadas y tal, porque claro, el maquillaje teatral está pensado para verlo desde lejos, entonces cuando tú te ves de cerca impresiona muchísimo. Entonces es que tengo el recuerdo tal cual de verme por primera vez caracterizada y decir, ¡oh, Dios mío de mi vida! ¿Pero qué es esto? Encima hay tipos de negro y de todo. Uf, por favor. Pero sí, fue como la primera vez que alguien confió en mí de esta manera y sin eso pues no hubiera seguido yo hasta llegar al punto en el que estoy. Porque yo de aquellas, yo quería ser actriz. De aquellas, para mí, el teatro siempre me había gustado mucho y yo quería ser actriz. Estaba emperradísima. Y yo tenía toda la intención del mundo de que iba a estudiar arte dramático, porque yo quería estudiar pero interpretación, porque yo quería ser actriz. Y mis padres encantados, ¿eh? O sea, yo seré como de las pocas personas que decepcionaron a sus padres por decidir no estudiar arte dramático. O sea, en mi caso, mi madre estaba encantada con que yo quisiera ser actriz, me apoyaba a muerte, era súper feliz con la idea de que mi hija va a ser actriz. Y al final yo me cagué de miedo porque dije, a ver si yo para esto no voy a valer. Y dije, bueno, casi que voy a hacer otra cosa. Voy a hacer filología. Vaya. Y mi madre como que se llevó un poco una pequeña decepción, en plan de, yo quería que mi niña... fuese actriz. Y yo como, pues lo siento, mamá. Una historia subvertida. Sí, o sea, es que me hace mucha gracia porque es como justo la historia contraria del resto del mundo. Y entonces estudié filología hispánica, pero a mí en realidad el teatro me encantaba, siempre me ha gustado muchísimo desde todos los puntos. Entonces yo siempre estaba intentando tirar hacia el teatro. Siempre que había que elegir para hacer un trabajo de cualquier asignatura, yo lo intentaba enfocar hacia el teatro. En la medida de lo posible. No dejé mis grupos de teatro, a la vez seguía cantando en el coro del instituto. Entonces, con todo eso, llegó la nave. ¿Qué es eso de la nave? Pues resulta que el Teatro Calderón de Valladolid, que es como pues, el teatro así principal que hay en la ciudad. Tú dices aquí el Calderón y la gente se pone firme. Sí, o sea, es el teatro. Wow. Y decidió hacer un proyecto de creación artística interdisciplinar con jóvenes de 16 a 26 años, en el que había gente que actuaba, gente que escribía, gente que interpretaba música, gente que componía, un poco con la idea de unir a todas estas personas y entre todos pues crear algo artístico en común, a través de una serie de talleres que luego, pues podían llegar a convertirse en un espectáculo o no, pero
un poco con esa idea de crear hablando sobre los temas que los interesaban a los jóvenes como tal. Y yo dije, bueno, pues vamos a intentarlo. Y de hecho, fíjate que yo para hacer la prueba de la nave, yo me cogí una obra de teatro que había visto que me gustaba mucho, que era El Diccionario. Es una obra que está basada en la vida de María Moliner. Oh. Y es que no recuerdo ahora mismo el nombre del autor, pero yo la había visto cuando vino de gira a Valladolid y me había fascinado. Y entonces había un discurso que daba en cierto momento la protagonista, y entonces yo lo adapté. O sea, yo me hice mi propia adaptación dramatúrgica para que lo pudiera hacer yo en el tiempo que me daban para hacer la prueba sí. De tal. Y bueno, pues al final acabé entrando en la nave. De hecho, yo entré como suplente. Pero bueno, luego como había mucha gente que no podía, que perdió el interés, dejó de ir a los ensayos yo tuve y que tal. Dejar de ir, de hecho. Yo entré leyendo un poema. Yo leyendo un poema mío. O sea, yo he escrito 3 poemas en mi vida y los 3 me parecen horrorosos. Pero uno les gustó. Y yo fui una de las personas que, claro, es que luego cuando me dieron el horario del instituto tenía clase. Claro, es que había mucha gente que lo dejaba a mitad porque no podía y tal. Yo misma en ciertos momentos estuve a punto de dejarlo porque no me daba la vida para todo a la vez. Pero el caso es que seguí y yo entré en la primera promoción, porque la nave lleva ya muchos años, porque sí. Este proyecto sigue a día de hoy. Sí, o sea, si alguien de Valladolid que esté entre 16 y 26 años nos está oyendo y quiere apuntarse, pues el año que viene volverá. Sí, o sea, el trabajo que hacen Nina y Carlos, que son quienes llevan este proyecto, es fantástico y son unas personas maravillosas, capaces de apoyar y de guiar y conseguir sacar lo mejor de cada uno y luego pues conjugarlo, que no es nada fácil. Y además hacen todo lo posible por no solo potenciar lo tuyo. Yo solo pude ir 3 días antes de que me dieran los horarios de tarde y se me fuera a la porra, porque yo daba clase por la tarde en mi primer año. Encima fue doloroso porque era cuando me apunté, yo me enteré mucho más tarde. Andrea fue la primera promoción, yo creo que fui como no sé, yo tenía 25 y iba a hacer 26. Me dijeron, te puedes quedar este año, pero el que viene pues obviamente con 26 ya no. O sea, te quedas hasta el final de este... Entonces, para mí era súper importante. Se me fue a la porra porque trabajaba por la tarde, los martes por la tarde. Me dio un disgusto. Trabajaba lunes por la tarde y martes por la tarde. Y había nave lunes y martes. Y yo, no puede ser el miércoles. Pero bueno, al margen del disgusto, sí que pude ir porque mi trabajo por las tardes no empezaba a principio de curso, empezaba más tarde. Y una cosa que me gustó es que yo iba allí con idea de escribir y pintar. Yo era como, no quiero que nadie me mire 2 minutos. Bueno, pues Nina lo primero que hizo fue sacarme a declamar. Y yo, ¿qué? Me dice, no, tienes que hacerlo. Y yo, ¿por qué? Me dijo, porque si no lo pruebas nunca vas a saber si te gusta o si no te gusta o si tal. Y por ejemplo, el contacto físico, quienes me conocen saben que yo tengo un problema con el contacto físico. Es que soy muy, 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 muy arisca. Soy como un gato. A mí me tocas y te pego un bocado. Pues lo primero que hizo Nina fue tirarme a un montón de gente que estaba por ahí rodando. ¡Hala, tocaos! Sí, ¡hala, tocaos! Y yo, Nina, yo no puedo hacer esto. Y me dijo, si en algún momento te sientes, tienes mucha ansiedad o tal, puedes salirte, pero tienes que intentarlo por lo menos, no sé qué. Bueno, tengo que decir que me vino bien porque a día de hoy hace mucho tiempo que no me abraza alguien por detrás y se lleva una leche. O sea, me ayudó un montón en ese sentido a controlar ese miedo irracional que tenía yo al contacto físico. Porque realmente era un espacio en el que tú te sentías seguro. O sea, yo allí nunca me sentí... Sí. Cuando digo que te empujaba a salir de tu zona de confort, era de una forma que tú acababas haciéndolo, pero sin sentirte mal. Yo nunca me sentí como coaccionada o forzada, ¿no? Era sencillamente estabas tan a gusto ahí que decías, bueno, vale, sé que nadie me va a hacer daño. O sea, por eso te digo, es una experiencia que recomiendo un montón. Mira que pude ir poco, pero luego he ido a actuaciones vuestras, a la que hicieron cuando estaban Nao y Jano allí en el Lava, fue una pasada. Sí, esa fue la primera, o sea, yo estuve los 4 primeros años. El primer año hicimos un espectáculo que se llamaba Metamorfosis, que estaba basado en la Metamorfosis de Kafka. Luego, el año siguiente hicimos, que para mí es mi espectáculo favorito de todos los que se han hecho en la nave, Green Eyed Monster, que estaba basado en Otelo. A ese fui con los del instituto. Hicimos matinales escolares y fue una pasada. Yo fui con los niños. Porque, claro, lo que hacíamos era, a partir de el texto de Otelo y un montón de temas más de los que habíamos hablado, de lo que hablábamos era sobre todo la violencia machista.
Y era muy interesante lo que salió de ahí, y además es que a mí me ayudó incluso de manera personal a desarrollarme yo en el feminismo, o sea, es que porque me ayudó a reflexionar sobre muchas cosas. Y esto estaba yo creo que en segundo o tercero, yo creo que estaría en tercero de filología de aquello, o sea, que no era de las más pequeñas de la nave, pero todavía tampoco era, entonces sí que estaba ahí un poquito en el medio. Al año siguiente hicimos Fuegos, que también la fui a ver. Sí, que ahí hablábamos mucho del tema de los refugiados. De hecho, teníamos a Mara Ryan, que ella misma contaba su propia historia. Y luego el último año que estuve yo, el espectáculo era Ágora, que también la fui a ver por el instituto. Yo me llevaba a los niños a ver las obras de la nave. Es que, o sea, es un melón importante el concepto del teatro para institutos y de cómo se introduce a los chavales en el teatro, y me parece que este tipo de obras son justamente las que pueden realmente llamar la atención. Y me parece importantísimo que se hagan. Yo valoro mucho el teatro en todas sus formas, y a mí desde pequeña me han educado para apreciarlo, y me han llevado muchísimo al teatro desde pequeña. Y entonces pues a mí cuando me llevaron a ver El Caballero de Olmedo de Teatro Corsario, que es canónica a más no poder, con 15-16 años, pues yo la disfruté, pero el resto de mis compañeros no. Porque no sabían ni de qué iba, ni de qué ni les iba ni les venía ni nada. Y entonces yo decía, joder, es que a mí me ha gustado mucho, pero yo siento que a mis compañeros no lo están disfrutando, y a mí me gustaría que ellos pudieran disfrutar de esto tanto como lo disfruto yo. Y luego, desde el otro punto de vista de hacer estas funciones para escolares, pues a mí me gustó mucho verlo desde ese otro lado, decir, pues esto parece que sí que les llega. La de Ágora y Fuegos especialmente les encantó a los míos, a los míos del instituto en el que estaba aquel año. Y Ágora les gustó un poco menos, pero creo que porque la clase con la que iba yo les quería mucho, pero una patatina para el kilo faltaba. De verdad, hay veces que el pavo es muy duro de pasar, ¿eh? Luego lo pasan y dices, sí sois maravillosos, pero el año del pavo... el año del pavo. Y bueno, yo con la filología, pues eso, que estaba intentando siempre hacer cosas que estuvieran relacionadas con el teatro. De hecho, pues hablé justamente de este tema, del introducir el teatro a los jóvenes y demás, en una asignatura que teníamos de retórica, que teníamos que hacer discursos y demás. Recuerdo que eso fue uno de los temas de los que yo hablé. Y luego hice pues mis prácticas en el Festival de Teatro Clásico de Olmedo, que de hecho sigo yendo religiosamente cada año, y sigo participando, de hecho, en la comisión organizadora de las jornadas académicas del festival, porque, bueno, pues me enganché ahí y ya pues no me he querido ir, y es un equipo con el que se trabaja muy bien, y me ha permitido ver muchas cosas interesantes, porque al final pues te acabas viendo prácticamente toda la programación del festival durante muchos años y ves mucho teatro. Y de ahí habría que decir también un montón de cosas. Pero bueno. ¡Qué maravilla! Sí. El caso es que acabé filología con un trabajo de fin de estudios de un TFG sobre... O sea, el título era Lope de Vega en los festivales de teatro clásico del siglo XXI, que básicamente hacía un análisis un poco estadístico de qué obras de Lope de Vega se habían representado en los últimos años, en un periodo de 10 años, de 2005 a 2015, en los festivales de teatro clásico de Olmedo, Almagro y Almería, y hacía un poco de cuáles eran las obras más representadas, qué años se habían representado más, qué años menos. Intentaba buscar alguna causa, y intentaba buscar también como algún tipo de relación de por qué estas obras son las más representadas y estas las menos, y luego hacía un pequeño análisis comparativo de las 3 obras que me salía en el conteo que más se habían representado, pues porque eran diferentes unas versiones de otras. Entonces pues hice un análisis comparativo de diferentes versiones de Fuenteovejuna, del Caballero de Olmedo y del Perro del Hortelano, sin yo tener ni idea de hacer análisis teatral, porque yo para entonces no había estudiado nada de análisis teatral. Yo esto era todo desde la experiencia adquirida de ver mucho y de intentar analizar y comparar, pero sin base realmente, porque al fin y al cabo
lo que yo estaba haciendo no era nada filológico, aunque yo lo colase como un TFG de filología. Pues seamos sinceros. O sea, esto tenía mucho más que ver con el análisis escénico y el análisis de espectáculos, que es una cosa en la que entré después. Y entonces, cuando terminé filología y me enfrenté al vacío existencial de terminar tus estudios... Ese momento. Decidí retomar mi idea inicial de estudiar arte dramático. Y entonces hice las pruebas de acceso para la Escuela de Arte Dramático de Castilla y León. Yo las hice para interpretación porque yo seguía queriendo ser actriz, había tenido una muy buena experiencia en la nave, había hecho un casting para un musical que hicieron en Valladolid y había participado en ese musical y con cierto éxito yo me sentía orgullosa de mi trabajo y dije, bueno, pues vamos a intentarlo. ¿Y qué pasó? Pues que no me cogieron. Pero me ofrecieron plaza en dirección escénica y dramaturgia, que era la otra modalidad de estudios que tenía la escuela, bueno, que tenía y que sigue teniendo. Y dije, bueno, pues para adelante. Y mira, menos mal. Yo tuve una asignatura de interpretación en primero y no lo pasé nada bien y decidí que, menos mal, que había entrado en dirección escénica y no en interpretación y que me iba mucho más esa parte. Y entonces ahí empecé a ver mucho de análisis de espectáculos, a entender mucho cómo funciona el lenguaje teatral realmente, porque desde el punto de vista de la interpretación, pues no te haces una idea tanto de cómo funciona todos los elementos que hay alrededor de la interpretación. No sé, tendemos como a pensar que en un espectáculo solo importa la interpretación y es un elemento más. Está la escenografía, está el vestuario, está el espacio sonoro, hay muchas otras cosas que sirven para contar la historia que tú quieras contar y la interpretación es solamente un elemento más. Entonces, pues había muchas asignaturas teóricas dentro de esta especialidad de dirección y dramaturgia en las que fui pudiendo tocar un poquito de cada cosa y entender cómo funcionaban, hacer ejercicios de atmósferas, de creación de atmósferas con diferentes, pues utilizando colores, intentar transmitir una cosa concreta, un sentimiento concreto solamente con sonido, solamente con la iluminación, solamente con, ¿sabes? Y eso me permitió aprender cómo funcionaba el lenguaje escénico de una manera que yo no había entendido hasta ese momento. También teníamos mucha parte de análisis literario como tal, de historia del teatro, que yo agradecí en el alma porque el teatro siempre es esa parte del temario de literatura que se deja para el último tema y ya si llegas, pues bueno, pues buena suerte. Entonces, por eso también yo siempre hacía los trabajos de esa parte, porque era como, es que probablemente no lleguemos a dar el temario en clase, entonces pues ya por lo menos pues me lo veo yo por mi cuenta porque hago yo el trabajo de esto y no de lo que has dado el primer día de clase. Y entonces ahí yo aprendí muchísimo de toda esta parte teórica. Lo que pasa es que cuando lo tuve que poner en práctica para dirigir, descubrí que me daba muchísima ansiedad. Descubrí que enfrentarme a la dirección escénica como tal me generaba una ansiedad que yo no era capaz de gestionar y entonces decidí que, bueno, pues que tendría que buscar otra vía de seguir trabajando en algo relacionado con el teatro, porque eso sí que era algo que yo tenía como muy claro desde el primer momento, ¿no? Incluso desde la filología yo siempre pensaba en enfocarme de alguna manera hacia el teatro y entonces yo necesitaba buscar otro cauce que me siguiera llevando hasta ese punto al que yo quería llegar, pero desde otro camino diferente, puesto que los que había probado hasta el momento todavía no había encontrado cuál era en el que yo encajaba. Entonces, una profesora me dijo, ¿y te has planteado producción? Y yo, uy, ¿eso qué es? Porque era algo de lo que a mí no me había hablado nadie. Y entonces empecé a investigar y claro, me di cuenta de que para que cualquier espectáculo llegase a buen puerto, tenía que haber un equipo de personas o una persona que se encargase de organizar todo, porque hay muchas cosas que están ocurriendo al mismo tiempo y tiene que haber alguien que se encargue de esa parte organizativa, más de gestión.
Y para mí eso fue un descubrimiento. Y esta mujer me lo decía porque de manera completamente aleatoria yo había acabado siendo, un poco por inercia, porque era de las mayores del grupo y soy una persona muy organizada, yo había acabado siendo la delegada de curso en primero y yo me había encargado de organizar los calendarios de ensayos de algunas asignaturas, pero que eran un jaleo, o sea, de hacer un Tetris importante, porque para que os hagáis una idea, el ejercicio nos teníamos que dirigir entre nosotros. Entonces, eran escenas de una obra que tenía 3 personajes, entonces, pues depende de la escena que tú hubieras elegido, podías estar dirigiendo a 2 o a 3 compañeros. Entonces teníamos 2 aulas al mismo tiempo y dividíamos la clase en 2, de manera que cada mañana podían ensayar 4 grupos. Pero claro, los grupos tenían gente intercalada entre ellos, porque este actúa para no sé quién y este dirige a no sé cuántos, y había que cuadrar todo eso para que pudiera ocurrir, simplemente para que, vale, estos grupos tienen la capacidad de existir, de coexistir, sin superponerse unos con otros, de cuadrarlas en los días porque había gente que a lo mejor de repente algún día no podía, y de que más o menos todos tuviéramos el mismo número de ensayos. O sea, que era un ejercicio de Tetris, de Sudoku, importante. O sea, yo creo que Sudoku es una palabra que lo define bastante, en realidad. Todo lo que implique coordinación es un sudoku. Buen resumen, sí. Sí, totalmente. Y yo me encargué de eso, bueno, evidentemente, pues pidiendo ayuda cuando era necesario a otras compañeras y demás, pero básicamente la que se encargó de aquello fui yo. Y entonces, a partir de aquello, esta profesora me habló de la producción y es algo de lo que no me había parado ni siquiera a pensar, porque nadie me había hablado de ello. De hecho, es que en la propia carrera de Dirección Escénica y Dramaturgia, la asignatura de producción está en cuarto. Entonces, hasta cuarto, yo no hubiera tenido nociones al respecto. Y entonces, pues dije, ostras, pues es que a lo mejor yo he dado aquí con donde está el kit de la cuestión conmigo, para poder hacer algo relacionado con el teatro, pero que no es estar a lo mejor encima del escenario, pero tampoco de la parte más artística, sino irme a la parte técnica. Y entonces fue como buscando al respecto, di con el Centro de Tecnología del Espectáculo. El Centro de Tecnología del Espectáculo es un centro público que depende del INAE, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, que tiene su sede en Madrid y que es básicamente una escuela de formación de técnicos para espectáculos. Tiene sección de iluminación, de sonido, de maquinaria, de humo. De caracterización. Sí, máquinas de humo también que estuvieran. Es que estaba pensando en cómo era el nombre entero de la especialidad. Es maquinaria, utilería y construcción de decorados. Ese es el nombre completo de la especialidad. Wow. Luego, vestuario, caracterización, iluminación, sonido. ¿Tramoya? No, eso es maquinaria. Ay, ¿cuál me estoy dejando? Caracterización, maquinaria. Me estoy dejando producción. Que es la tuya. Y producción, efectivamente. Porque Andrea se ha olvidado de sí misma. Sí, me he olvidado de mí misma. A mí me sorprende que lo de producción, dices que solo lo echan en cuarto. Es como, ahora que has aprendido todo esto, sorpresa, lo hace gente. En realidad, a ver, tiene sentido porque en realidad está como muy pensado para que, muchos compañeros de dirección cuando llegan a cuarto quieren llevar a cabo sus propios proyectos, quieren a lo mejor formar sus propias compañías y entonces necesitan esas nociones y en realidad es un buen momento para ver todo lo que implica, porque es el momento en el que lo van a utilizar y en el que pueden plantear dudas concretas sobre sus proyectos para sacar sus proyectos adelante, y si lo dieras antes, pues a lo mejor no tendría tanto sentido. Pero sí que es verdad que por lo menos hablar del tema, hablar de la existencia, en general de la parte técnica, porque yo creo que no se hablaba demasiado de la parte técnica cuando estuve estudiando desde lo relacionado con la parte artística, y al final son dos cosas que van de la mano. Y es que la una no existe sin la otra. Porque los técnicos necesitan la parte artística para existir, porque si no, no tendrían nada que hacer. Pero es que la parte artística no llega a ningún sitio sin unos técnicos que lo lleven a cabo. ¿Lo habéis escuchado, Academia de los Oscars? Buen apunte, sí señor.
sigue un poco enfurruñado. No sé si se ha notado el rencor. Un poco. Y con razón, también te digo, con mucha razón. Es que eso fue... Es que, madre mía, Dune se ha llevado 6 Oscars y no hemos visto ni uno. Y también en el Centro de Tecnología del Espectáculo también se puede estudiar, lo que pasa que son cursos más cortos, regiduría. La regiduría es una de las cosas más interesantes. Nacho me ha puesto una cara un poquito rara. Te iba a decir, para tontos, ¿qué es Efectivamente, la regiduría? efectivamente. Es la primera Así vez que oigo esa palabra. Voy a explicarlo. Vale, pues mira, voy a citar a mis queridísimos Ron Lala, porque tienen una obra de teatro que Los vi una vez. son maravillosos, los adoro, son una de mis compañías favoritas. Y tienen una obra de la que acabo de olvidar el título, Crimen y Telón se llama, que bueno, es un homenaje al mundo del teatro en general. Y tiene una frase maravillosa que dice: el regidor, ¿quién es el regidor? Y dice, bueno, nadie sabe quién es, pero si algo sale mal es culpa suya. Ah, soy yo, vale. Básicamente, el regidor es una persona que sabe todo lo que tiene que pasar durante el espectáculo y que se encarga de avisar a los técnicos de cuándo tienen que cambiar cada una de las memorias, ¿no? Tienen unas memorias, por ejemplo, de iluminación, hay otras memorias de sonido, hay entradas y salidas de actores y demás, y el regidor es el que se encarga de ir diciendo: prevenido sonido con la Q1, go. Prevenido maquinaria con el movimiento tal, go, ¿no? Para que todo vaya en tiempo. Cuanto más complejo es un espectáculo, pues más necesidad de regiduría hay. Lo normal es que en un espectáculo pequeñito, de estos que se pueden ver que a lo mejor tienen muy poquitas memorias y demás, pues a lo mejor es que el regidor es el propio director, que además es el técnico y que además ha construido los decorados, porque precariedad. Vale, pero en grandes producciones existe esta figura del regidor. Y de hecho, os recomiendo que os miréis de los musicales. Es una pasada, porque en los musicales además hay como muchísimas cosas que pasan a la vez. Y hay vídeos de algunas compañías de ver al regidor o la regidora lanzando las cues. Es como un baile. En algunos sitios lo hacen, además, en vez de por intercom, lo hacen con una especie de semáforos en los que se les van dando botoncitos y se les van encendiendo luces a las diferentes secciones. Y eso es literal una coreografía. Es una pasada. El trabajo del regidor es importantísimo. Es totalmente invisible y es que es eso, me parece que Ron Lala lo definió perfectísimamente. Bueno, Álvaro Tato, que es el dramaturgo de esta obra, con esta frase de nadie lo sabe, pero si algo sale mal es culpa suya. Es 100%. En el Centro de Tecnología del Espectáculo hay muchas especialidades y la mía en concreto, lo que yo he estudiado es producción y gestión de espectáculos en vivo. Y de espectáculos en vivo porque es una escuela en la que solo se estudia en concreto lo que tiene que ver con los espectáculos que se realizan en directo. O sea, si tú quieres estudiar algo que tenga que ver con audiovisual, no vengas al CTE porque no vas a ver nada al respecto. Para eso te tienes que ir a otro tipo de sitios. La verdad es que son unos estudios muy interesantes porque vas viendo todas las especialidades que hay y cómo interrelacionan entre ellas, y ves desde el tema más básico de presupuestos hasta herramientas de comunicación, de distribución, porque es que al final la producción tiene muchas ramas distintas, muchas variantes, y tareas de producción es desde hacer los calendarios de trabajo. Esta sección entra en este momento, la construcción de decorados va desde aquí hasta aquí, el periodo de ensayos es hasta los contratos, las contrataciones, toda la parte que tenga que ver más con lo legal, por supuesto todo lo que tiene que ver con presupuestos, pero luego también estar allí durante los montajes supervisando que todo está ocurriendo correctamente según el plan y apagando fuegos constantemente de cualquier cosa que pueda surgir. O sea, al final la producción tiene como muchas fases, muchas partes, y a cada uno le acaba gustando más una. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el trabajo de oficina, porque yo soy una persona muy organizada, entonces me gusta mucho organizarme a mí y organizar a los demás. No habéis visto las agendas que se hace ella, pero se las hace ella porque no existen. O sea, la agenda que se hace Andrea no se vende, se la diseña ella. Y es una cosa que me encanta, porque yo cada septiembre es la que quiero ver esto.
Es que, vamos a ver, si yo necesito una agenda en la que pueda poner cada cosa que tengo en cada hora, pues yo necesito una agenda que tenga esa distribución y además en ese tamaño, porque más grande es demasiado, me ocupa demasiado espacio y pesa mucho. Entonces al final llegué a la conclusión de, pues mira, ya me la hago yo. Y me la hice yo con Word y un poco de apaño y me va estupendamente. Sí. A mí me gusta mucho planificar y organizar, entonces a mí la parte de trabajo de oficina me gusta mucho. Pero tenía otros compañeros durante este curso, es un curso de 2 años, pues otros compañeros a los que lo que más les gustaba era la parte de estar allí durante el montaje, de supervisar, de estar en función. Dentro de la producción estaría la gerencia en gira, nos acompañar a las compañías en los diferentes bolos que va teniendo en los diferentes sitios. Dentro de la producción hay multitud de tareas y todas ellas son imprescindibles y súper necesarias, es que no podría llevarse a cabo sin esta figura. Hay muchas compañías, sobre todo pequeñitas, que no tienen como tal una persona que solo se dedique a la producción, sino que lo que tienen es una persona que suele ser pues el director o uno de los actores, que también hace labores de producción porque sin ellas no sale adelante, pero no suele ser una persona específicamente que solamente se dedique a ello. Y la verdad es que este curso ha sido fantástico. Si a alguien le interesa cualquiera de estas disciplinas, yo es un centro que recomiendo totalmente, porque es que además recordemos que es un centro público. Entonces, en cuanto a precio, es que es asequible. O sea, quiero decir, vale, tienes que vivir en Madrid, esa parte no es asequible. Pero lo que es la matrícula como tal, sí que lo es. Y realmente sales muy formado. Y sobre todo hay una parte que me parece importantísima y es que le dan mucha importancia a la interacción entre secciones y a lo importante que es conocer el trabajo de las personas con las que te relacionas en el entorno laboral. Lo importante es que yo sepa cuáles son las competencias de sonido, cuáles son las competencias de maquinaria, cuáles son las competencias de iluminación y cómo son sus tiempos de trabajo, qué necesidades tienen, porque desde luego desde producción, si tienes que organizar un equipo, necesitas saber qué tiene que hacer cada persona, pero incluso desde las propias especialidades al final tienen que confluir. A veces durante un montaje están a la vez los de maquinaria, los de sonido y los de iluminación en el escenario, cada uno haciendo su trabajo, y si no sabes bien en qué consiste cada parte, pues no puedes encontrar la manera de... Si no sabes qué es lo que tiene que hacer cada una de las secciones, no puedes realmente hacer bien tu trabajo porque probablemente interfieras en el del otro y vayas a ralentizar las cosas. Todas estas formaciones son de 2 años, excepto la de regiduría, que es un curso más corto. Todavía no hay una especialidad de regiduría que sean de 2 años enteros. Todos los cursos estos duran 2 años y durante el primer año se hacen una serie de talleres y uno de ellos es interesantísimo, que es el taller de roles. Durante una semana, cada una de las secciones... ¿De qué te ríes? ¡Ay, por favor! Hola, soy el Nacho del futuro que está editando. El siguiente fragmento ha sido censurado y movido a tomas falsas por razones obvias, y como no he encontrado una forma de unir esta sección con la siguiente, pues he decidido simplemente meter un corte aquí y recordaros que si queréis escuchar las tomas falsas están disponibles en Patreon. ¡Hala! ¡Hasta luego! Le estaba diciendo que cuando me la imaginaba, que no me la imaginaba en un trabajo de oficina, que me la imaginaba más bien con una visera, un walkie-talkie, un pinganillo y un lápiz yendo de un lado para otro en el escenario viendo a ver qué pasa. Y le estaba diciendo que hay una parte del trabajo de producción que sí que tiene más que ver con esa imagen a lo mejor, pero que luego también hay mucha parte de organización y de gestión y de trabajo de oficina. Y a mí personalmente me gusta mucho esa parte, pero por mi forma de ser. Y hay otros a los que les gusta más la otra. Pero bueno, que también todo se disfruta de diferente manera y al final todo es necesario, que eso es lo importante, ¿no? El valorar que es una tarea importante y necesaria, como lo son en realidad todas las disciplinas que al final se conjugan para llegar a un único resultado. En el taller de roles lo que hacíamos era que durante una semana se hacía un mismo espectáculo, se repetía los 5 días, ¿no? De lunes a viernes, y cada día, cada una de las secciones iba rotando, haciendo cada día lo que haría otra de las secciones. Y hacías todas menos la tuya, en un espectáculo cortito de
10-15 minutos, ¿no? Era una cantante que hacía 2 números musicales y entonces pues estaba pensado para que hubiera pues cambios de vestuario, de caracterización, de bastantes cositas de maquinaria, por supuesto iluminación, sonido, y entonces tú cada día hacías lo que te tocaba para ir probando todas menos la tuya. Y yo descubrí, entre otras cosas, que manejar la mesa de luces es divertidísimo, fantástico y me encanta, pero que jamás podría ser técnica de luces, porque me da mucho miedo subirme a una escalera. No, ya imagínate subirte a una Jenny, que son las máquinas que se utilizan, las máquinas elevadoras que se utilizan para los focos de un escenario de verdad, ¿vale? Porque el sitio donde lo estábamos haciendo, lo que convertían en plató era realmente un aula y no tenía mucha altura. Pero... yo ya lo pasaba mal con eso, pero me lo pasaba de bien, o sea, programar la mesa y cambiando las memorias y demás, eso me encantó y lo disfruté muchísimo. Es una manera también de poder descubrir cosas que a lo mejor no pensabas que te pudieran gustar, porque había personas que estaban estudiando una segunda especialidad, que ya habían hecho, por ejemplo, había una chica que había hecho en su momento iluminación y ahora volvía otra vez a estudiar maquinaria. Porque al final, bueno, pues cuanto más sepas, pues más puedes hacer, realmente. Y... no sé qué más decir al respecto. Yo creo que he hablado largo y tendido. Buah, pero con todo lo que nos has contado... Sí, o sea, no te preocupes que... Yo creo que tenéis ahí material. Primero nos has dado oro para el programa. Segundo, me has dado una nostalgia tremenda de cuando yo estaba en teatro. Yo hice teatro de los 12 a los 20, una asociación que venía al instituto a hacer actividades extraescolares. Estuve ahí todo el instituto. Luego en el colegio mayor estuve ahí 2 años. 1 año simplemente como actor y el segundo me tocó ser coordinador. No llega al nivel de... bueno, ni a un 10% del nivel de profesionalidad y detalle de todo lo que nos acabas de describir, pero sí que recuerdo aprenderme cómo funcionaba la mesa, a hablar con la sección de tramoya de necesitamos este material, este personaje está caracterizado así, ¿quién sabe maquillar? Hazme el eyeliner. Aquel fue mi primer eyeliner. Nunca se me va a olvidar. El eyeliner para que se te marquen las expresiones faciales. Las X de tú, aquí, tú, no tapes cuando llegues aquí. Todos en un corro para que nadie eclipse a nadie, ni a los de esa butaca, ni a los de aquí. También dirigir todo el acting. Irme al fondo de la sala para decir ¡no se te oye! Me encanta porque lo que estás describiendo es una mezcla entre dirección, producción y regiduría. Sí. Y bueno, y técnico, porque también has dicho lo de la mesa. Entonces es como, ¿ves? Lo que yo te decía, que en las compañías pequeñas, y evidentemente cuando hablamos de teatro aficionado, al final no se diferencian tanto las secciones porque suele ser una sola persona la que cumple todas las funciones al mismo tiempo. Porque sí que hay una necesidad que debe ser cubierta, pero no hay una conciencia de que en la vida profesional cada una de esas necesidades la suple una persona distinta con una formación específica. Y para mí fue muy valioso el darme cuenta de que eso era así. Porque, a ver, sí que más o menos con el tema de iluminación, sonido, pues te puedes hacer una idea. Pero de producción es que no me había hablado nadie. Me gustó mucho el descubrirla porque fue como, ala, pues es que a lo mejor esto sí que por fin he dado con aquello que... exactamente, con aquello que sí que encaja del todo en mi personalidad, en que quiero hacer algo relacionado con el teatro, pero no sé qué. Y he ido probando una cosa, he ido probando otra y ninguna acaba de cuadrarme y de repente aquí sí que encajo. Esta sobreorganización para cubrir los problemas de ansiedad sirve para algo. Sobrecompensación de enfermedades mentales, especialidad millennial. Pero total. Bueno, nos has contado una pedazo experiencia. Y ya que tienes experiencia de sobra, ¿qué les dirías a las nuevas generaciones si de repente hoy te cruzas a alguien que dice quiero hacer teatro, me gusta este mundo, no sé por dónde tirar? Yo creo que le diría que tenga en cuenta que el mundo del teatro es muy amplio y que no es solamente lo que se ve encima del escenario de actores, actrices, directores, sino que hay mucho más y que si realmente le gusta el teatro, seguro que hay alguna profesión relacionada con el teatro
en la que encaja. Que no tiene por qué ser simplemente quiero ser actor y resulta que hago una primera obra de teatro y luego fatal y ya está, aquí ha acabado mi época de relación con el teatro porque esto se me ha dado mal. Porque hay 1000 formas de estar cerca del teatro. Puedes ser actor, sí, pero también puedes ser director, puedes ser dramaturgo, puedes ser iluminador, puedes ser técnico de cualquiera de las especialidades y al fin y al cabo vas a estar cerca del teatro. Y si realmente lo que te gusta es el teatro en general y dedicarte a algo relacionado con el teatro, acabarás encontrando tu sitio, sea en un lado o en otro. Y no tiene por qué ser a la primera, porque yo he dado muchos tumbos. Y al final creo que por fin lo he encontrado. Y eso es un poco lo que me gustaría también decir, que no pasa nada por no acertar a la primera, porque puedes ir probando hasta que llegues al punto en el que realmente te sientes cómodo y no habrá sido nunca un camino inútil ni una pérdida de tiempo, sino que todas las experiencias anteriores te habrán sumado. Porque yo he llegado hasta aquí después de haber estudiado filología y mucho de lo que he estudiado en filología me ha servido para producción, porque una parte importante de comunicación, pues yo tenía más experiencia en ella pues por lo que había estudiado. Tenía más relación con el teatro clásico que mis otros compañeros, pues por mis estudios y demás. Todo lo que estudié, todas las asignaturas de teoría que estudié en dirección y dramaturgia, me servían después para entender muchas de las cosas de producción. En ningún momento he sentido que había perdido el tiempo no encontrando que esto existía antes. Y me parece que eso es algo importante de transmitir. Que no pasa nada por no acertar a la primera, que ya llegarás. En la vida en general, sí. En la vida en general, o sea, y en el teatro en en particular. Los caminos que salen del teatro son inescrutables. Tú has acabado en producción, yo he acabado en doblaje. Efectivamente, porque el doblaje, aunque realmente para artes escénicas, bueno, sí que se puede... al final... Entrenadores de voz, pero sí, es otra movida. Es otra movida. No, bueno, pero sí que al fin y al cabo dentro cada vez más se incorpora audiovisual a las artes escénicas y a las artes en vivo, digamos. Y entonces, bueno, pues al final eso, aunque no sea en directo... Y bueno, ojo, que yo he visto espectáculos en los que se hace doblaje en directo, ¿eh? Y eso también es otro mundo. Porque al final el tema títeres y demás... ¿Qué es eso más que realmente estás doblando en directo? ¿Sabes? Que también por ahí sí que puede haber relación. Sí. Yo quería hacerte una pregunta. Y es que yo llevo 2 semanas oyendo que tú tenías cosas que contarnos, que tú te estabas preparando cosas que te hacía mucha ilusión. Yo he oído hablar de Nando López, yo quiero saber, porque si te has currado una cosa, yo quiero saberla, porque he aprendido más en esta hora que... Pero que eso, que cuéntanos, por favor. Pues, a ver, yo, desde que Mai me comentó en su momento que me quería entrevistar para el podcast, porque yo soy muy fan del podcast, yo estaba pensando todo el rato, pero ¿y qué voy a decir yo? Si es que no hay así nada que pueda aportar yo, no veía dónde podía estar lo que yo podía aportar. Entonces llevo desde el verano pasado pensando en qué podía aportar yo al respecto y me di cuenta de que vosotros habláis mucho de adaptaciones sobre todo, pues de novela a película, pues a formato audiovisual en general, pero no habíais hablado en ningún momento de adaptaciones a teatro. Y en realidad el lenguaje dramático, el lenguaje escénico es completamente distinto del lenguaje audiovisual. Entonces las adaptaciones tienen que ir por otros derroteros, porque los lenguajes son distintos. De esto sí que habéis hablado muchas veces. Sí. Que no puedes coger una novela y decir, así, tal cual. No, hay que hacer cosas, hay que adaptar. El trabajo es diferente también cuando el medio es diferente. Y como el medio teatral, aquí la que manda en ese medio, la que lo domina un poco más soy yo, pues pensé que a lo mejor en esto sí que podía yo aportar cosillas. Y entonces, me lo dijo hace tiempo, yo llevo tiempo intrigada. La verdad es que... Y muy interesado. No he tocado este tema desde mi TFG. Mi TFG era sobre Shakespeare y analizábamos Mucho ruido y pocas nueces y 4 adaptaciones.
Una era a la en vivo en el Shakespeare Club del 2012. Otra era una Q3 grabada para la BBC en el 84, rollo telenovela. Otra era la peli de Kenneth Branagh. Y la cuarta era una parida que Joss Whedon se montó en su mansión, grabando en blanco y negro el año 2012. En vez de guardas con alabardas, tenían a señores vestidos de negro con gafas de sol, pinganillo y una Glock. Y que todos los personajes estaban bebiendo en absolutamente todas las escenas. Era una versión bastante alcoholizada de lo que es la obra. Entonces, sí que traté el tema este de cuando adaptas a teatro no es igual que si adaptas a cine. A nivel de voz, a nivel de proyección, a nivel de dinamismo y movimiento, a nivel de... Y encima que el Shakespeare Globe, pues nos dieron una versión que es esto de que está grabado con varias cámaras y vas cambiando el plano. En vivo tú no tienes ese lujo. Entonces tienes que seguir entreteniendo a la audiencia sabiendo que no se pueden mover de la butaca. Sí, sí. Entonces empezó a interesarme a partir de ahí. Pero ya te digo, no he vuelto a tocar ese tema y estamos hablando desde 2017. Así que, please, Andrea, resucita esta parte de mí antes de que el COVID o los rusos o lo que sea lo borren de mi cabeza. Lo haré, no te preocupes. Qué asco ser millennial, ¿eh? Sí. Sí lo es. Joder. No lo vamos a negar. Todo esto de pensar en hablaros de tema de adaptaciones y demás vino precisamente de escuchar el podcast sobre Shakespeare. Porque empecé a pensar en un año de los del Festival de Teatro Clásico de Olmedo, en el que, bueno, pues justo ese año coincidía, era un aniversario, la verdad es que no recuerdo qué tipo de aniversario, pero estaban muy en plan de vamos a hacer cosas de Shakespeare y de Cervantes. En general, en todos los ámbitos culturales. En concreto en el ámbito del teatro, pues vale, de Shakespeare, pues evidentemente puedes hacer mucho, pero de Cervantes... Entonces, porque Cervantes, para quien no lo sepa, quería con toda su alma ser dramaturgo, porque era lo que en esa época daba dinero. Pero el buen hombre, pues no era precisamente el dramaturgo más exitoso y podríamos decir que era porque, al contrario que Lope de Vega, que sabía perfectamente qué era lo que quería la gente y se lo daba, Cervantes... Él hacía lo que él consideraba y demás, pero seamos sinceros, también es porque no era bueno. No se puede ser bueno en todo. Cervantes, como novelista, es excelente, pero como dramaturgo, pues deja mucho que desear. Entonces ya, partiendo de esa base, poner en escena una obra de Cervantes, bueno, pues... yo he visto cada truño. Pero es que nos hacéis una idea. Bien, hemos llegado a la parte del podcast que nos gusta. ¡Bien! He visto cada truño, que nos hacéis una idea. Pero de puramente hablando de obras de Cervantes, obras escritas por Cervantes. Ya desde el punto de vista de directamente él como dramaturgo. Porque pues no era un buen dramaturgo, desde mi punto de vista. La única vez que he visto una obra de Cervantes y que haya dicho sí, o sea, una obra como tal de Cervantes, es La Numancia, y porque era la versión de Nau d'Amores, la compañía dirigida por Ana Zamora, y esa compañía es maravillosa y todo lo que toca a esa mujer lo convierte en oro y no podía ser menos. Y esa sí que es de una belleza absoluta. Y de hecho, bueno, yo la he visto en Madrid esta temporada, entonces supongo que se podrá ver en gira dentro de relativamente poco, y si podéis yo la recomiendo mucho, porque es un espectáculo de muchísima belleza, como todo lo que hace esta compañía. Nau d'Amores es una de mis compañías favoritas. Pero quitando eso, lo que es como tal una obra de Cervantes, pues no. Y entramos entonces en, vale, pues no voy a coger una obra dramática de Cervantes, pues porque son un truño, así de claro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a intentar adaptar una de las grandes obras de Cervantes. O bien El Quijote, o bien las novelas ejemplares. Bueno, pues yo tengo un llamamiento a todos los dramaturgos del mundo, y es que, por favor, dejéis de intentarlo. Por favor, no lo hagáis, porque es que no funciona. El único que ha conseguido que funcione el adaptar a Cervantes es Álvaro Tato, y en las obras de la compañía Ron Lala, que están en un lugar del Quijote específicamente sobre el Quijote, y otra que tiene que se llama Cervantina, en la que abordan también novelas ejemplares y demás, pero porque
es otra cosa, no es coger directamente y voy a coger toda esta historia y la voy a llevar a escena, sino que cogen los elementos que interesan, algunos discursos importantes, algunas escenas, algo de iconografía y trabajan a partir de ello. Pero no cogen la historia como tal y dicen voy a coger esta historia y la voy a plasmar tal cual. Eso pinta mal. O sea, eso claro, es que eso no tiene funciona. Pinta de que no funciona. No funciona. Y en unas novelas ejemplares pues quizá puede funcionar porque son más cortas, pero si te metes en una obra como El Quijote... Es que lo del Quijote a mí me parece mal. O sea, voy a decir una cosa. A mí El Quijote lo aprecio y lo valoro, pero no me gusta. O sea... No digo que sea un mal libro, quiero decir, yo sé valorar, está muy bien escrito, tiene una profundidad súper excelente, la trama se desarrolla de forma que no es pesada, pero es que a mí no me gusta. Con lo cual ya de por sí la idea de ir a ver una obra del Quijote me repele, pero es que tú ves el volumen del Quijote y dices, ¿qué quitas? Porque si lo metes todo me has matado. ¿Pero Totalmente. qué vas a quitar? Pues es eso, que hay que ser muy bueno realmente como para saber entresacar y quedarte con la parte que realmente quieres contar. Y tienes que elegir. Al final el trabajo de adaptación tiene mucho de entresacar, de elegir y de quedarte con partes concretas. Y el tema de las adaptaciones de Cervantes es como de lo primero de lo que pensé en su momento cuando pensé en la posibilidad de hablar de algo aquí. Básicamente me daba la oportunidad de rajear muy fuerte sobre lo mal que se adaptan y hacer esa petición a los dramaturgos de, por favor, parad. Hay otras cosas de las que se pueden hablar, hay otros temas importantes, hay otros personajes. Dejadlo. Ron Lala ya lo ha hecho lo mejor que se podía hacer. No sigáis intentándolo. Pero luego, más adelante, aparte de tener esta oportunidad de rajear, que yo quería hacerlo, hace relativamente poco coincide que ha habido 2 estrenos y que me parecía que era muy interesante comentarlos en este programa. Hace muy poquito se ha estrenado la adaptación teatral de Los Santos Inocentes de Miguel Delibes. Se ha estrenado en el Teatro Calderón de Valladolid. Yo estaba justo haciendo las prácticas de producción en este teatro, entonces bueno, pues he podido ver un poquito el proceso de ensayos y demás, bueno, de los últimos, vamos, ya en escenario como tal, y de ver la función. Y en la rueda de prensa, tanto el director como los actores hablaban mucho de lo difícil que era enfrentarse a una adaptación de una obra como es Los Santos Inocentes, sobre todo teniendo en cuenta que ya hay una adaptación audiovisual que además es una de las que se considera una de las obras maestras del cine español, y el peso que eso supone para abordar este proyecto. Y entonces me pareció que podía ser muy interesante, puesto que yo había visto, además lo primero que veía era la representación, el espectáculo teatral, leerme la novela y ver la película y valorar un poco qué diferencias hay entre la adaptación en un sentido y en otro, y por qué se toman esas decisiones. Yo creo que esto entra bastante dentro de... Continúa, por favor. O sea, estábamos callados porque estábamos interesados. Sí. O sea, no es tener un silencio de ¿va a pasar la piedra positiva o no? Perdón, estamos olvidando todos los flashbacks de la universidad. Era un silencio de continuar. Bueno, Nacho además estaba escuchando a alguien hacer algo en su piso, pero eso era otro tema. Pues bueno, en este análisis tal, tampoco es que haya hecho un análisis así súper profundo, pero sí que me he dado cuenta de varias cosas, y es que resulta bastante interesante ver cuando se hace una adaptación, la gente cuando suele ir a ver una película que está basada en un libro, suele ir pensando, ay, a ver, voy a comparar, aunque lo hagas un poco de manera inconsciente muchas veces. Inconsciente. Y me parece muy interesante ver qué decisiones se toman para realizar una adaptación, porque al final tienes que tomar ciertas decisiones, porque los lenguajes son distintos y no cabe todo lo que cabe en uno en el otro lenguaje. A veces es curioso ver desde qué punto se toman las historias. Por ejemplo, en el caso de Los Santos Inocentes, me resultó muy curioso ver que en la película toda la historia de la novela se cuenta como un flashback, en el que los personajes, los hijos de la familia ya son adultos y están viviendo su vida y vuelven a lo que sería, en este caso, el pasado, a contar
toda esta historia que ocurre. No sé, te planteas un poco qué decisión llevaría a hacer esta adaptación, ¿no? ¿Por qué te interesaba contar la historia desde ese punto y no te interesaba a lo mejor desde otro? Y bueno, luego hay muchas cosas que en la novela puedes hacer, pero no puedes hacer en la película, o que puedes hacer pero de otra manera, dándole énfasis de otra forma. Yo no me había leído la novela antes y me sorprendió muchísimo la forma en la que está narrada, porque, bueno, no tiene signos de puntuación. Bueno, signos de puntuación sí que tiene, lo que no tiene son puntos, punto y seguido, sino que enlaza unas frases con otras, con comas y con enlaces, con funciones. Y al principio me costó un poco entrar para leerla, pero al final enseguida entras y lo que te llevas como adelante, 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 porque no hay puntos, entonces no tienes ningún sitio donde parar, sino que te genera la necesidad de seguir leyendo. Y te quedas sin aire. A mí la sensación es como de que te quedas sin aire. Pero como es creo que te quiere transmitir... Sí, efectivamente. Entonces es como esa conjunción entre fondo y forma, que al final es... a mí me parece que es lo que hace que una obra pase de ser una buena obra a convertirse en una obra maestra, ¿no? Cuando todos los elementos se conjugan y el fondo y la forma coinciden, y porque al final expresas mucho más que simplemente con palabras. Y luego un poco en la película, claro, eso no se puede hacer, hay que buscar otras formas de generar esa sensación de ahogo. Pues se puede conseguir, pues, por ejemplo, mediante la banda sonora. Porque la banda sonora de esa película, con tantas estridencias y demás... Más que ahogo era angustia. Sí. Entonces, pues como buscar como recursos que puedan servir para adaptar esa misma sensación a otro medio completamente distinto en el que no puedes aplicar los mismos patrones, porque no funcionan. Y en teatro pasa lo mismo, porque ahí vas a tener otros códigos diferentes. Yo creo que lo decíais en alguno de los episodios que... Sí, en el de adaptaciones, que cada formato de arte tiene su propio molde y sus reglas y Eso su lenguaje. Y aunque más o menos haya, pues más o menos puedes decir que pues de una novela a una película, pues que las descripciones se eliminan porque pasan a ser simplemente un plano general o cosas así, pero en teatro... Exacto. Tampoco funciona así, porque el teatro funciona en unos códigos distintos, funciona en algo mucho más abstracto. A ver, no te digo que no puedas hacer una escenografía realista, pero eso sería retroceder 200 años en la historia del teatro. ¿Y ¿para qué? Si es que ya se ha hecho, ya hemos avanzado. Y ya tenemos el cine realmente. Y exactamente. Transmitirme es otro. Yo entiendo el teatro como que lo que tú quieres mostrarme es otra cosa. Sí, efectivamente, el teatro lo que quiere transmitir es una atmósfera, y esa atmósfera no tiene por qué hacerse, y desde mi punto de vista es más valioso cuanto más consigues ese objetivo desde la abstracción. Desde llegar a esa atmósfera, a ese sentimiento que tú quieres generar en el espectador, desde algo que en principio no es tan obvio. Desde mi punto de vista eso es lo que más valor tiene y lo que yo más disfruto como espectadora también. Y entonces, pues cuando ves una adaptación teatral, pues tienes que encontrar esos elementos. Cuando haces una adaptación teatral, tienes que pensar en qué elementos vas a coger, qué referencias vas a coger. Sí, te puedes quedar con diálogos tal cual, pero tendrás que pensar otras muchas cosas para adaptarlo a ese lenguaje. En el caso de esta adaptación en concreto, bueno, pues el tema de los pájaros, de la caza, es algo muy importante durante toda la obra, y literalmente en la escenografía había una bandada de pájaros que sobrevolaba el escenario, que es fantástica, o sea, llamaba muchísimo la atención. No me extraña. A nivel estético. Y eso es como una manera de que hay un elemento que es importante y que se encuentra siempre presente. No entra y sale, esos pájaros estaban ahí todo el tiempo. Podían entrar y salir pues otras cosas más pequeñas de utilería que se utilizaban en algunas escenas concretas, pero eso estaba siempre ahí presente. Porque es importante para lo que se quiere transmitir que eso esté siempre ahí presente. Y eso te lo permite el teatro. El lenguaje teatral te permite
que te tomes la licencia poética de que eso esté ahí como símbolo, porque si fuera una película no tendría sentido. Y eso es lo que te permite un poco el ser capaz de adaptarte al lenguaje en el que estás jugando, el jugar con qué elementos de cada medio te pueden servir para potenciar la historia. Luego, desde mi punto de vista, yo creo que una adaptación es buena si no depende de la obra original para ser entendida. Sí, eso es importante. Eso lo dijiste tú, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, yo fui a ver la obra de teatro sin haber leído la novela, sin haber visto la película. Que a lo mejor no es el público objetivo al que está dirigida esta obra, pero también es un público que puede acudir a la representación. Y me parece importante que se pueda entender todo sin necesidad de tener estas referencias. Y lo mismo con las adaptaciones cinematográficas. No creo que depender de que el espectador se haya leído la novela sea bueno. Para nada. Al final tienes que hacer un producto, digamos, derivado, relacionado con el original, pero es una cosa nueva. Cuanto más se aporte, yo creo que más se puede... O sea, no me malinterpretéis, no estoy diciendo que tengas que inventarte cosas así estrambóticas, ni alejarte de la obra original para que sea bueno. Lo que me refiero es que cuanto más entiendas la diferencia entre unos lenguajes y otros y más te adaptes y utilices los que pueden potenciar una parte y elimines aquellos que son superfluos, va a ser mejor. Por ejemplo, es muy típico que se eliminen personajes, que un personaje se funda en varios. En el caso de Los Santos Inocentes estamos hablando de que hay 9 actores en escena. 9 actores a día de hoy es muchísimo, sobre todo para una producción privada, ¿vale? Porque cuando hablamos de teatro público eso es otra historia. Y las compañías, pues que es la Compañía Nacional, este tipo de... Vale, pues ahí sí que se pueden permitir tener un gran elenco. Pero una compañía privada, lo que estás acostumbrado es a ver espectáculos de 4 o 5 actores como mucho. A no ser que ya te metas en coproducción pública, porque es que... a nivel económico, es que si no, no es viable. Y en esta obra tenemos 9. Y aún así hay personajes, hay actores que hacen doblete, que hacen varios personajes, y hay algunos personajes que se unen en uno solo. Por ejemplo, los 2 hijos. Yo descubrí después, leyendo la novela, que pues si tenían, aparte de la hija y la niña chica, había 2 hijos. Y aquí solo de repente solo hay 1. Y es como, ya, pero es que realmente estás leyendo la novela y dices, bueno, pues hay 2, pero es que podrían ser 1 perfectamente porque yo no sé ni siquiera distinguir el uno del otro. O sea, porque no me acuerdo. Me estás trayendo flashbacks de Vietnam de gente que dejaba el grupo de teatro un mes antes de la obra y digo, pues ahora tú tienes 2 papeles. Y empezamos a hacer dobletes y tripletes y yo ahí arrancándome los pelos. Uno quería dejarlo una semana antes y digo... No, tú haces 3. Sí, eso ocurre en los grupos aficionados. Y también ocurre el coger y decir, vale, pues tengo 3 actrices y solo hay un personaje femenino. Bueno, pues ahora estos 2 personajes masculinos van a ser también 2 personajes femeninos y estos 2, porque no tengo suficiente gente, van a ser uno solo y esto no sé qué. Y de repente esto ya no tiene sentido, entonces en realidad... rompemos lanzas a favor de todas aquellas personas que dirigen grupos de aficionados, porque son la cantera de todo lo que... tanto de profesionales como de espectadores, y es que los profesionales no son nada, no somos nada si no hay espectadores. Entonces, no solamente es importante formar a futuros actores, futuros técnicos, sino también al público. Y es que ellos, o sea, los directores, las directoras de grupos de aficionados son los primeros que adaptan, los primeros adaptadores de obras, porque te tienes que ceñir a lo que tienes y jugar con ello y te puede cambiar en cualquier momento y... ¡Ostras! Eso es todo un trabajo, ¿eh? Que hay que valorar. ¿Por qué creéis que La Casa de Bernarda Alba es la obra es una obra que se interpreta tantísimo en grupos de aficionados? Pues porque en muchos grupos de aficionados solo hay mujeres. Sí. Y entonces si tú tienes un grupo en el que solo tienes actrices, pues o haces La Casa de Bernarda Alba o te pones a inventar. Y por eso es una obra que yo he hecho en mi vida como actriz aficionada 3 veces, en 3 papeles distintos.
Porque antes, cuando lo estuve contando, omití que después en otro grupo de teatro distinto hice de La criada. No de La Poncia, de La criada. Yo me sé, he hecho tantas veces esa obra y he asistido a tantos ensayos que me la sé prácticamente de memoria entera. Madre mía. De hecho, me acuerdo que cuando en segundo de bachillerato tuve el examen de la Casa Bernarda Alba, yo le cité párrafos, o sea, le cité intervenciones tal cual a la profesora para justificar lo que estaba analizando. Claro, evidentemente saqué un 10. En 12 años que dure el luto... No ha de entrar en esta casa el viento de la calle. ¡Dios! ¡Es flipante! Y por otro lado, hay otra adaptación de la que me parece muy interesante hablar, porque además es que también ha salido hace muy poquito, como adaptación audiovisual en formato serie, que está en A3 Media Player. De hecho, yo me he cogido el mes de A3 Media exclusivamente para poder ver esta serie. Ha salido La Edad de la Ira, de Nando López. Adoro a Nando López, es uno de mis autores favoritos. Es la razón de que volviera a leer realmente, porque llevaba muchísimo tiempo sin leer con el tema de Me desmotivé mucho, después con filología, con las lecturas obligatorias y demás. Y justo el día antes de encerrarnos en casa me compré la novela que acaba de sacar, que es Hasta nunca Peter Pan. Y me la devoré durante el confinamiento y ha sido como mi vuelta otra vez a la lectura, así que eternamente agradecida por ello. Y tenía muchas ganas de ver esta serie y creo que tiene algo muy particular esta adaptación. Y es que es una adaptación por partida doble. Nando escribió primero la novela y más tarde él mismo hizo una adaptación a obra dramática de su propia novela, de la que ahora está la tercera adaptación, que es la serie. Pero además es que me encanta cómo los puntos de vista desde los que está hecha cada una de las obras son diferentes. Entonces, yo creo que podríamos decir que no es realmente una adaptación, sino que es contar la misma historia de maneras diferentes. Y eso es algo que me parece muy difícil y muy loable. La Edad de la Ira, la novela, cuenta una historia, un hecho concreto, desde el punto de vista de los profesores de un instituto. Pero la obra teatral lo cuenta desde el punto de vista de los alumnos. Lo mismo, la misma historia. Bueno, hay ciertas variaciones, porque al fin y al cabo pues hay algunos temas que se desarrollan más en la novela y otros que se desarrollan más en la obra dramática. Pero bueno, el formato también permite, como estábamos diciendo, cosas distintas. Pero básicamente es como los mismos hechos contados desde puntos de vista diferentes. Y luego la serie vuelve a hacer esta perspectiva de diferentes puntos de vista y a mí me parece que es un poco combinación, porque pues son 4 capítulos, cada uno cuenta la historia desde el punto de vista de uno de sus protagonistas, en este caso todos de los alumnos, aunque sí que cobra más importancia la figura de algunos profesores, entonces un poco combinación. En todos los casos me parece muy interesante cómo utiliza las voces narrativas. En el caso de la novela, por si no conocéis un poco de qué va, cuál es la trama, o sea, partimos de que se dice que hay un adolescente que se llama Marcos que ha asesinado a su padre a golpes con una máquina de escribir. Pero hay gente a la que no le cuadra, gente de su entorno a la que no le acaba de cuadrar que él haya cometido esta atrocidad y entonces se preguntan qué es lo que realmente ha pasado. ¿Vale? Ese sería el punto de partida de las 3 obras, ¿no? Porque es que no sé si realmente se puede llamar adaptación a algo que son casi 3 maneras distintas de contar una misma historia. Es una adaptación. ¿Sabes? Sí, o sea, sí es una adaptación, pero tengo la sensación de que la palabra adaptación se queda corta en este caso por la manera en la que están construidos. ¿No? O más bien que estamos acostumbrados a utilizarla para otra cosa más concreta y esto se sale un poco de ahí. Quizá vaya más por ahí, esa reflexión. Entonces, en la novela tenemos un personaje que es un periodista
que quiere reconstruir lo que ha ocurrido, porque él había ido a ese instituto, había estudiado en ese instituto, y entonces va a ese instituto y se entrevista con la jefa de estudios y con una serie de profesores para intentar reconstruir la última semana antes de que esto ocurriera de Marcos en el instituto. Y entonces van sucediéndose los testimonios de los distintos profesores intercalados, o sea, con su voz narrativa como tal, porque directamente les pide que escriban un texto o que manden un audio y como que es una transcripción tal cual, intercalada con las propias reflexiones del periodista. Entonces está cambiando constantemente de voz narrativa, lo cual me parece muy interesante porque sirve para darle mucha tridimensionalidad a la historia. El tener tantas perspectivas distintas de unos mismos hechos. Y además, bueno, como lectora me parece muy satisfactorio ver cómo van encajando las piezas de lo que va diciendo uno, este hueco que quedó aquí de repente encaja con lo que dice este otro y demás. Me parece muy interesante que en realidad, bueno, no sé hasta qué punto es un spoiler, yo considero que esto no es un spoiler, ¿vale? Pero por si acaso, si alguien no quiere saber absolutamente nada de la obra, pues que se salte esto, ¿vale? Alerta de spoilers, quedáis avisados. En la novela realmente no se llega a saber qué es lo que ha pasado con exactitud, porque todo lo que se han tomado son testimonios de personas que no estaban en el momento en el que ocurre el crimen como tal, sino que hay especulaciones al respecto basadas en todas las evidencias que se han recogido alrededor, pero no sabemos si realmente lo que pasó fue eso o pasó otra cosa distinta. No se llega a dar por hecho que es así. Es como, bueno, puede que ocurriese esto. En la obra de teatro, por otro lado, ya se acabó el spoiler, ¿vale? Por si acaso. Plantea la misma historia, pero desde el punto de vista de los adolescentes, ¿no? De los compañeros de clase, los amigos de Marcos. Bueno, esta obra la escribe para La Joven Compañía, que es una compañía en la que básicamente no tendría sentido que hubiera profesores y demás, porque las edades de los intérpretes realmente están mucho más cerca de las edades de los adolescentes. Entonces, supongo que esa es la razón de que al hacer esta adaptación quisiera tomar este otro punto de vista, pero eso habría que preguntárselo a él. Evidentemente, esto es una elucubración, pero que me parece que tiene bastante sentido, realmente. A mí me cuadra. A mí me cuadra bastante. Entonces, cuenta la misma historia, bueno, no es exactamente la misma, pero muy similar, pero desde el punto de vista de los adolescentes, lo cual permite hablar de otros temas diferentes que interesan al público adolescente, que es al final el receptor final de esta adaptación, porque La Joven Compañía, sobre todo, su público objetivo son los jóvenes, más que un público más adulto. Y en esta obra aparecen elementos extraídos tal cual de la novela, porque sí que en la novela hay algunos momentos concretos en los que escuchamos la voz de los alumnos, mediante algunos textos que también recibe este periodista, y luego esos textos se retoman en la adaptación teatral. Pero va por otro lado completamente distinto, porque los diálogos son entre ellos, la historia se construye de otra forma. Sobre todo, en una adaptación teatral tienes que elegir muy bien qué personajes quieres, porque son los actores con los que cuentas y más o menos todos tienen que tener una entidad similar, digamos, ¿no? No tiene por qué, pero lo lógico es que, aunque haya unos más principales y otros más secundarios, pero a día de hoy es raro tener figuración, digamos, excepto en obras muy grandes. Alguien que simplemente está ahí, digamos, por hacer bulto, ¿vale? Mal dicho, pero para que nos entendamos. En una novela hay muchos personajes que están simplemente de ambientación, ¿no? Sobre todo si tienes una clase, pues habrá... Si tú estás narrando una historia que ocurre en un instituto, tendrás unos personajes principales, pero es necesario que existan todos los demás para crear ese ecosistema en el que se mueven esos personajes. De vez en cuando será importante mencionar a algunos de ellos
e incluso se pueden introducir tramas secundarias aprovechando la existencia de estos personajes, pero no son personajes principales. Entonces, si tú tienes que hacer una adaptación en la que tienes que quedar solamente con los personajes principales, muchas de esas tramas secundarias es lógico que se vayan, porque además una obra de teatro suele durar como hora y media, más o menos, que, bueno, pues la duración que tenían antes las películas, antes de que empezasen a hacerlas absurdamente largas. Avatar. Drive My Car. Y en realidad es una muy buena duración para contar una historia. Pero claro, tienes que seleccionar. No puedes contar todo lo que ocurre en la novela en hora y media de representación teatral. Entonces, Nando selecciona muy bien qué quiere contar. Me parece que es un acierto decidir contar la historia desde el otro punto de vista que no ha aparecido como tal en la novela. Además así te genera interés, tienes un punto de vista nuevo. Efectivamente, es que yo me he leído una obra seguida de la otra y era fantástico porque era como darle otra perspectiva más, aunque los personajes no sean exactamente los mismos, insisto, porque hay algún que otro cambio, algún personaje que no aparece en una y sí aparece en otra y demás, pero en líneas generales es un poco lo mismo. Creo que aporta mucho este cambio de punto de vista y es un tipo de adaptación que yo no había visto antes. Y claro, que eso se puede hacer... A ver, poderse se puede hacer, pero te permites esta licencia cuando estás adaptando tu propia obra. Y no es nada frecuente que sea el propio autor el que adapte su obra. Porque, bueno, pues al final cada uno está especializado en una cosa. Es lo que decía antes, que Lope de Vega era un dramaturgo fantástico, pero novela pues no, y Cervantes pues no era buen dramaturgo, aunque quisiera serlo. Cada uno tiene su especialidad. En el caso de Nando López es que él es las dos cosas, es novelista y es dramaturgo. Entonces él puede hacer esta adaptación de su propia obra y eso le permite tomarse esta licencia de pensar cómo quiero contar esta historia, que a lo mejor otra persona a la que le das la adaptación intenta pues como ser más fiel. Conservarla, vamos. Efectivamente, o sea, hacer más una adaptación, digamos, convencional. También un poco similar a lo que comentaba antes en los spoilers de la novela, pasa algo similar en respecto a la resolución de la trama. Y ahora pasamos a hablar de la serie, porque la serie es lo último que ha salido. La novela es creo que de 2011 sí, y esta adaptación de ahora pues, sale en este año 2022. Sí. Empezó en marzo, en febrero, yo creo que en febrero. No lo sé, la verdad. Sí, es que yo ya digo, le sigo por Twitter, entonces empecé a ver cuando lo empecé a decir, pero como yo no tengo A3 Media, pues... Yo literal que me he cogido el mes específicamente para ver esto, o sea, porque quería muy fuerte verlo. Vaya. Y dije, pues ya está. Además, como las plataformas suelen fijarse mucho en qué es lo primero que ve una persona cuando que le den apoyo a la obra de Nando, sí. Claro, efectivamente, pues dije, pues mira, ya está. Quiero verlo, quiero pagar este dinero por ver esto y por apoyar esto en concreto y a esta persona que... Es que todas las interacciones que he tenido con él han sido súper positivas. Es un sol, tío. Es que conmigo es súper amable y no tiene por qué ser amable conmigo. No va a sacar nada. Y es siempre tan majo. O sea, le pides ayuda para algo de sus libros, te la da. Le pides ayuda a algo para el instituto, te la da. Hablas de un tema que tenga que ver con educación, ahí está él. Es que, macho, es un sol de ser humano. Es un sol. O sea, Nando es un ser de luz. Sí, es un ser de luz. Yo tuve la suerte de conocerle de pura casualidad porque fui a ver Era un reestreno de una obra suya, que es Desengaños amorosos, que está basada en las novelas de María de Zayas, pero es como si hubiera escrito una a mayores, que no es ninguna en concreto, pero tiene como los elementos que las vertebran todas. Me encantó, la obra me encantó. Pero lo gracioso es que yo estaba allí a la puerta de los teatros del canal, toda contenta porque iba a ver una obra de Nando López, cuando de repente le cojo del brazo a Dani, que venía conmigo, y digo, Dani, ese es Nando López. Y es que resulta que habíamos ido el día que había encuentro con el público después de la obra, y como era el reestreno, porque ya se puso en su momento y se volvía a reponer, pues había ido. Y yo no lo sabía, o sea, yo había cogido las entradas para ese día porque era el día que podía. Porque era el día que tenía el hueco y que podía ir al teatro. Y bueno, yo entré un poquito en momento fandom
Embolia fan. Sí, Embolia Conocemos la fan. Embolia fan. Pero me acerqué así y tal, y yo, perdona, ¿eres Nando López? Y fue súper amable, fue muy agradable, me estuve hablando con él, pues le conté pues, que había estudiado filología y que había estudiado, o sea, le conté un poquito lo que había estudiado para decirle por qué me gustaban tanto lo que él hacía, y fue muy bonito. Entonces, yo es una de estas personas que digo, quiero apoyarle en todos sus proyectos, porque es un sol y lo demuestra continuamente. Y he hecho este inciso de amor y de... No, esto lo hago yo mucho. amor. O sea, hay que... Siempre tenemos que animar a los creadores que tenemos más cerca. Sí. Y sobre todo es que parece que en literatura, películas, solo consumimos extranjeros. Y, Que va. joder, al final eso a los de aquí nos deja muy perdidos. Yo consumo muchísima más literatura española que de otros... ¿Y cuánta gente conoces que haga eso? Ya. Pero es el es tema. que la verdad es que muchos de los autores y autoras que conozco es a través de redes sociales. Entonces, claro, empiezas a seguir a una persona, empiezan a interactuar con otras, te empiezan a llegar libros que están sacando y estoy en plan de quiero este. Y en realidad, prácticamente todo lo que he leído en el último año, es que yo no sé si he leído algo extranjero. Yo sí, pero porque leo bastante en inglés por el tema de que no, Ya, bueno. me hace cierta falta. Porque si no pierdo... Es que de verdad, cuando paso 3 semanas sin leer nada en inglés... broken English. Yeah, I know that feeling. Y yo no consumo casi nada de literatura escrita en español. Yo estoy en ese grupete de que ahora mismo estoy... A ver, Crombie y Úrsula. Ese es mi repertorio en estos meses. Pero tú lees traducciones, ¿no? Bueno, sí, eso sí, los leo en español, sí. Pero... Entonces si estás... Ah, vale, perdón. Es No, que, pero escritos originalmente. no, es que he entendido Pero otra digo cosa, de- perdón. Es que estaba... Yo al principio también he entendido eso, pero luego Sí, he ha sido hilado como- que se refería. Bueno, me refería pero más yo- a yo- autores cercanos, autores de las redes, autores autóctonos nuestros. Y después de este inciso volvemos con la serie. Y respecto a la serie, es muy interesante. Son 4 capítulos y cada uno de los capítulos está desde el punto de vista de los protagonistas. Evidentemente hay que cambiar ciertas cosas al hacer esta adaptación por una razón muy sencilla, y es que el libro, la obra original es de 2011 y ahora estamos en 2022, entonces hay cosas que ya no tienen sentido, porque en esa obra original se hablaba del Messenger y del 20. Hostias. Y claro, todo eso pues hay que hacer un trasvase a Instagram y a otras plataformas que utilizan. Que nos encajan. Exactamente, que encajan en la historia, en adaptar esta historia a un instituto de hoy en día. Pero más allá de eso, que es simplemente una adaptación lógica para que se pueda entender la historia en el contexto, o sea, porque no es una historia que tenga que ocurrir en ese momento por nada concreto, sino simplemente porque es cuando se escribió y tiene mucho más sentido que esas plataformas varíen, Igual que Good Omens, me imagino. que Sí. originalmente es de 1990. Sí, sí. Y la Claro, adaptación hay que de adaptar, Fran- pero es que es lógico, al final es que hay muchas cosas que han cambiado mucho en muy poco tiempo, entonces sí, al final es más importante que responda al espíritu de la obra original, y si el espíritu de la obra original es ser actual, el actual de ahora no es el mismo actual que hace 10 años. Entonces no tendría ningún sentido hacer una adaptación de esta novela y que usasen 20 y Messenger, porque entonces el público objetivo, que son los chavales adolescentes de instituto, bueno, público objetivo, ¿sabes? Como si no pudiera verlo un espectro mucho más amplio de la población. Pero así como en primera instancia, pues no entendería esas referencias para nada, porque les quedan lejísimos. Entonces, bueno, al margen de esa pequeña adaptación, hay algo muy interesante, y es que el lenguaje cinematográfico permite ciertas cosas y no permite otras. Y por ejemplo, una cosa que no permite es la ambigüedad. Esa ambigüedad de la que hablábamos antes no se puede mantener aquí. Porque en el momento en el que filmas una escena, ya queda claro que eso ha sido así, eso ha ocurrido de esa manera, ya no das pie a la interpretación de puede haber sido así, pero puede haber sido de otra manera. Aquí ya estás fijándolo. Es justo el ejemplo que poníamos en el podcast de adaptaciones, la escena en la que Tyrion es secuestrado por Jorah. En los libros no sabes que es Jorah hasta 3 capítulos después, porque simplemente sabes que alguien le ha puesto un saco en la cabeza y le ha dicho te voy a llevar ante la reina. Pero ahí sabes la voz del personaje y Sí. todo lo demás.
Claro, es que por eso hay cosas que se pueden adaptar y hay cosas que no. Y hay que saber jugar con ellas, porque precisamente, puesto que no lo puedo hacer de esta manera, pero lo narro de esta forma para que al final la sensación sea un poco la misma. ¿Y qué forma se le ocurre aquí en este caso, la adaptación cinematográfica no la lleva a cabo Nando como tal, aunque esté en asesoramiento? La manera en la que se construye esa historia es a partir de las voces de distintos personajes que cuentan la misma historia, cada uno desde su punto de vista, cada capítulo es desde el punto de vista de un personaje, y vas reconstruyendo la historia poco a poco, de manera que a lo largo de los 4 capítulos a lo mejor has visto la misma escena 4 veces, pero cada vez has añadido información nueva con la que no contabas en el primer capítulo, porque esa información no la tenía Sandra, que es la protagonista del primer capítulo, sino que esa información la tenía Marcos, que es el protagonista del cuarto. Y una cosa curiosa es que incluso, aunque parezca raro, puede funcionar por este tipo de narrativa, aunque esté pensado específicamente para verse en ese orden, por eso de ir rellenando los huecos y demás, pero resulta que es capaz incluso de funcionar en otro orden. Quiero decir, después de verla, se la recomendé a mis padres, y cuando la vieron mis padres, pues no sé qué les pasó al dar al siguiente capítulo y demás, y vieron primero, segundo, cuarto, tercero. Padres. Y entonces lo que les pasó... No, hombre, creo que simplemente que dieron... O sea, que ya se estaba pasando el capítulo y le dieron a pasar. Les pasan estas cosas. A mi madre le tengo puesto Netflix en la tele, tiene que darle al botón de Netflix y darle a Nieves. No, y mis se ha padres visto no todas son las series así. desde mi perfil. Mis padres no son así para nada. Y esto es una cosa que me podría haber pasado a mí perfectamente, porque, insisto, en los últimos audiolibros que me he escuchado, que son una trilogía de Susana Rodríguez Leza, me parece que se llama la autora. Empecé por el tercero y me enteré cuando llevaba medio audiolibro escuchado. Y dije, bueno, pues no hay vuelta atrás. Y me he escuchado el tercero, el primero, y ahora me estoy escuchando el segundo. Y lo más gracioso de todo es que, cronológicamente hablando, el segundo es un flashback del primero. Entonces, realmente, cronológicamente hablando, me he escuchado la historia totalmente al revés. Bueno. Es muy gracioso. Pero la has entendido, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, quiero decir, la historia personal del... O sea, es uno de estos policíacos. La historia personal del inspector, pues la he escuchado en el orden inverso. Pero los casos particulares, pues funcionan de manera independiente. Entonces, pues al fin y al cabo, ya estaba enganchada a cómo se iba a solucionar ese caso y no quería dejar de escucharlo, aunque se supusiese comerme los spoilers de la parte personal por escuchar el final al principio. Pero, teniendo en cuenta eso, me podía haber pasado a mí perfectamente lo de equivocarme y ver los capítulos en el orden incorrecto. Yo cuando era adolescente me leí los Juegos del Hambre segundo, tercero, primero. Iba a preguntarte con qué saga te pasó a ti. Con los Juegos del Hambre. Pero porque en la biblioteca solo estaba el segundo, yo no tenía mucha noción de qué leches era aquello y dije, ¡ay, qué bonito, un pájaro! Y yo estaba ahí... Como con la rueda del tiempo, la primera vez que lo intentaste. ¡Uf! Corramos un estúpido. Evidentemente está pensada para que lo veas en el orden que es, y por supuesto no se entiende igual si no lo ves en ese orden, porque claramente se van dejando espacios sin rellenar para que el siguiente capítulo rellene esas lagunitas que te han ido quedando y que al final la historia se componga entera. Aparte de los personajes principales, que son los alumnos, sí que aquí tiene otra vez mucha importancia uno de los profesores. El profesor de literatura, que sí que tiene importancia en la novela, que en la obra teatral se menciona en ocasiones pero no aparece en ningún momento, aquí vuelve a tener bastante importancia, porque al fin y al cabo, si estás contando la historia desde el punto de vista de los chavales, pues gran parte de su día a día transcurre en el instituto y tienen que aparecer los profesores. No es que aparezcan todos, de hecho hay una de las historias secundarias que en realidad tiene mucha importancia en todo lo que ocurre, desaparece de la adaptación a formato audiovisual porque se prefiere hacer hincapié en otras partes. Y me parece que al final eso hace que sea una obra en conjunto mucho más valiosa, porque realmente merece la pena leer
la novela, leer o ver la obra de teatro. Bueno, la obra de teatro ahora mismo pues no está en cartel, entonces leer sí que se puede leer porque está publicada por la editorial Antígona, que es una editorial que publica exclusivamente teatro. Es que no me suena el nombre. Es una editorial pequeñita de Madrid que además es que, o sea, puedes ir a su tienda y te atienden ellas mismas y son majísimas y encantadoras. Y cuando compré este libro, y el de Los desengaños amorosos, también de Nando López, me lo enviaron envuelto y con una notita de gracias por leer teatro, y yo en plan de por favor, me las Qué cojo. cucos. Son, o sea, ese tipo de negocios hay que apoyarlos. Sí, 100%. a mí cuando pides algo y te mandan con detallito y tal, y dices, ay. De hecho, la postal que tengo allá arriba es de una artesana que le cogí el colgante y me mandó una postal y una notita súper maja. Pues esto es una editorial que publica exclusivamente teatro, entonces, de hecho, pues muchas obras de teatro de compañías que me gustan a mí publican con esta editorial. Y bueno, entonces quiere decir que se puede leer, aparte de la novela, esa se puede encontrar en muchísimos sitios, la obra de teatro también se puede leer, y se puede ver, que yo eso sí que lo tengo pendiente todavía, está en la teatroteca. La teatroteca, para quien no lo sepa, es un registro en formato audiovisual de mogollón de obras teatrales que se han hecho en España en los últimos años, al que puedes acceder con unas claves que te dan si dices que estás estudiando algo relacionado o si tienes cierto interés por ver las obras y demás. Yo personalmente pedí las claves en su momento cuando tuve que hacer el TFG, porque como iba a analizar algunos espectáculos me interesaba verlos y allí estaban. Pero vamos, no sé hasta qué punto tienes que acreditar que estás. Si eres estudiante, lo puedes hacer seguro. Y ahí hay muchísimo repertorio. Porque es que luego, pues, si estás estudiando algo que tenga que ver con análisis, pues necesitas verlas. Sí. Que a ver, que evidentemente no es lo mismo, para nada, pues eso, verlas con cámara fija que estar allí. Pero bueno, para analizar ciertas cosas, pues te sirve. ¿Sí es lo que tienes? Sí. Y entonces todavía tengo pendiente el verla. Pero bueno, lo que es la obra como tal se puede leer y, insisto, es una obra de teatro. Las obras de teatro se leen muy rápido. Porque al fin y al cabo pues están pensadas para que en escena te duren hora y media y tú lees más rápido porque no estás haciendo todas las pausas, todos los momentos en los que puede haber momentos coreográficos, simplemente de movimiento escénico, de música y demás, pues eso no está en el libreto. Y luego por otra parte las series, que realmente creo que son 3 formas diferentes de contar una misma historia, que cada una aporta cosas nuevas y que realmente merece la pena disfrutar de las 3. Y yo las he disfrutado las 3 y realmente animo a quien pueda hacerlo. Pues me has animado a mí. ¡Bien! Y creo que ya solo nos queda una última pregunta, y ya que hemos hablado de todo lo maravilloso que es el mundo del teatro, Andrea, hora de rajar. ¿Qué es lo que no te gusta del mundillo? Lo que no me gusta de mi mundo, pues sí que hay cosas que no me gustan, evidentemente, porque es un mundo muy competitivo. A mí no me gusta nada competir, a mí me gusta colaborar y creo que se pueden hacer cosas mucho mejores en cualquier ámbito en general. Pero en uno tan colaborativo como es este, en el que nada sale con una sola persona, sino que necesitas muchísima gente para que algo salga adelante. Y que la cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Efectivamente. Es que me parece tirar piedras contra tu propio tejado. Y hay mucha gente que compite mucho y yo no creo que eso tenga sentido. Y yo agradezco que en todo lo que he estudiado relacionado con esto, tanto cuando estuve en dirección escénica y dramaturgia, como después estudiando producción y gestión de espectáculos en vivo, el grupo humano con el que he coincidido, porque además es que ha sido pura casualidad, ha sido en ambas ocasiones un grupo maravilloso, fantástico, en el que no había idea de competición, sino de colaboración, de crecer todas juntas y ayudarnos unas a otras y colaborar. Y ahora tú me necesitas a mí y yo salgo a tu ayuda, y ahora al revés.
Y me parece que eso me ha ayudado muchísimo a aprovechar muchísimo más estos años de formación. Y, sobre todo, me han hecho irme con las ganas de volver a encontrarme con estas personas en el mundo profesional y colaborar y crear juntas. Y las personas que no han tenido esa suerte porque han estado en un ámbito de competición, pues lo siento mucho por ellas, porque yo he tenido más suerte. Básicamente. Me encanta porque solo tú podrías haber cogido una pregunta como ¿qué no te gusta del teatro? Y convertirlo en una respuesta wholesome. Sí, de hecho, mira, de Andrea y yo hay una cosa que me encanta y es una foto que nos hicimos de casualidad en el concierto de Jano hace 1000 años, que salgo yo de negro entera, con la cara de mala hostia mía. La he visto. Y Andrea súper mona, sonriendo y en plan, ¡ting! Pues es un resumen de esta relación. O sea, Andrea va poniendo luz por todas partes y yo voy en plan, bueno, pero no te confíes, que el mundo es horrible. Al mundo le hace falta luz. Sí, y tú la tienes toda. ¡Ay! Y gracias por arrojar luz a todo lo que no sabíamos del teatro. He aprendido un huevo hoy. Yo he aprendido un huevo. Insisto, he aprendido más en 3 horas que en 2 asignaturas. ¡Jo, qué bonito! Lo que decía, que yo aprendo mucho de vosotros escuchando vuestros podcasts, porque me parece que sabéis muchísimo y sobre todo que lo sabéis explicar muy bien. Entonces me alegra mucho haber podido compartir con vosotros algo que yo sé para, pues eso, colaborar y enriquecernos y pues un poco lo que decía antes, ¿no? Mejorarnos unos a otros echándonos un cable en las cosas de las que a lo mejor no controlamos tanto. Y también espero pues que os hayan entrado un poquito más de ganas de o de visitar estas obras de las que os he hablado, pero sobre todo de ir al teatro. Y esperamos que a la audiencia también, por favor, id al teatro. Sí, por favor, porque si no, no voy a tener de qué comer. Id al teatro para mantener a Andrea. Yo por mi parte solo darte las gracias por prestarnos tu tiempo y porque por una vez sea otra persona la que nos enseñe cosas a nosotros y lo explique también muy bien. Déjame que te diga, te explicas muy bien. Ay, muchas gracias. Es lo que te he dicho antes, que es súper didáctico, porque tú vas de lo genérico, nos vas llevando y de repente es la de hemos aprendido lo que es un regidor. No tengo ni puta idea de cómo he llegado hasta aquí, pero me lo he pasado teta y ahora sé lo que es un regidor. Me encanta mis años de dar... Palabra del día. Sí. Mis años de clases particulares han servido para algo. Si es que... Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Andrea. Ha sido todo un placer. No sé vosotros, pero yo lo he pasado súper guay. Yo no solo lo he pasado genial, sino que he aprendido un montonazo, que es a lo que venía yo hoy aquí, así que estoy más contenta que unas castañuelas. Y eso que tengo un sueño que no os imagináis. Y aún así estoy happy de la vida. Entonces, pues ya... Ay. Jo, cuántas cosas bonitas. El placer es mío por estar aquí, que tenía muchas ganas. Ha estado genial. Esperamos que a vosotros, oyentes, os haya gustado tanto como a nosotros y que incluso aunque no hayáis aprendido tanto, porque al final esto es muchísima información que condensar de una sola sentada, escucharse este podcast, esperamos que lo hayáis pasado tan bien como lo hemos pasado nosotros grabándolo. Así pues, Mai, ¿qué nos toca dentro de 2 semanas? Pues dentro de 2 semanas vais a disfrutar o soportar un episodio sobre uno de los géneros literarios que ha surgido últimamente y que más me gusta en todos los aspectos, y es el de los retellings. Vamos a hablar de por qué contamos una y otra vez las mismas historias, por qué nos gustan tanto y qué es lo que hace de un retelling no solo una buena historia, sino un buen retelling. Así que si tenéis ganas, haceos Patreons y lo tendréis la semana que viene. Mientras tanto, podéis escucharnos en Spotify, YouTube, iVoox y en todas las redes sociales que os dejaremos abajo en la descripción. Seguid disfrutando del arte. Seguid compartiéndolo con la gente que os importa. Y compartid nuestro podcast, ya que estáis. Sí, la verdad es que eso estaría muy bien. Gracias por estar una vez más con nosotros. Esperamos volver a veros aquí de nuevo muy pronto. Hasta entonces, seguid esparciendo la semilla de la cultura desde las historias.